Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda aquí en el programa. Hoy vamos a explorar un libro que ha cautivado a millones, Conversaciones con Dios sin Neil Donald Walsch. Ah, sí, un libro fascinante. La premisa es bastante singular, ¿no? Un hombre en crisis existencial decide escribir una carta a Dios, desahogando todas sus frustraciones. Y para su sorpresa. Obtiene respuesta. Exacto. Y no son las respuestas típicas que uno esperaría de un libro religioso. No hay sermones ni dogmas. Nada de eso. Son reflexiones profundas, perspicaces, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber. Y lo interesante es que el libro en sí mismo está escrito como un diálogo, tal como Walsch lo experimentó. Es como si estuviéramos espiando una conversación íntima entre él y Dios. Lo cual, por cierto, comienza en un punto bastante bajo para Walsch. Está en un momento de crisis total, cuestionándose el sentido de la vida, el sufrimiento, todo. Es como si al tocar fondo se abriera una puerta a una nueva dimensión. Y en esa vulnerabilidad comienza este diálogo tan peculiar con Dios. Un Dios que no se presenta como un juez severo, sino como una fuerza amorosa e incondicional. Una fuerza que, según el libro, reside en cada uno de nosotros. Exacto. Y aquí es donde Conversaciones con Dios se aparta de la teología tradicional. No somos seres imperfectos separados de Dios, sino expresiones de la divinidad misma. Imagínate la transformación que eso implica. Cambia por completo la forma en que te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. Y esa transformación nos lleva al capítulo 3, donde Walsch, a través de este diálogo con Dios, empieza a desafiar la dicotomía tradicional del bien y el mal. Olvídate de las reglas rígidas, de los mandamientos. En Conversaciones con Dios no existe un bien o mal absoluto, Sino que- oportunidades de aprendizaje. Exacto. Todas las experiencias, incluso las que consideramos negativas, son oportunidades para crecer, para evolucionar. No hay un Dios que nos juzgue por nuestras acciones, sino un Dios que nos acompaña en este proceso de aprendizaje constante. Imagínate vivir sin el miedo al castigo divino, sin la culpa que a veces nos paraliza. Sería una liberación increíble. Totalmente. Y nos llevaría a una pregunta aún más profunda. Si no se trata de seguir reglas, ¿cuál es entonces el propósito de la vida? ¿Para qué estamos aquí? Y esa es precisamente la pregunta que Walsch explora en el capítulo 4. ¿Y sabes cuál es la respuesta según el libro? Dale, cuéntame. La respuesta es simple pero profunda. Experimentar la vida plenamente y expresar amor incondicionalmente. El amor. El amor como la fuerza motriz del universo, la esencia misma de Dios. Y no solo el amor romántico o familiar, sino un amor que abarca todas las dimensiones de la existencia. El amor a uno mismo, el amor a los demás, el amor a la creación, Un amor que nos conecta a todos. precisamente. Y hablando de colecciones, prepárate porque en el capítulo 5, Walsch aborda un tema que siempre genera debate. El cielo y el infierno. Uy, prepárense para una perspectiva totalmente diferente. Olvídate de las imágenes tradicionales de fuego y tormento, o de nubes y arpas. En Conversaciones con Dios, el cielo y el infierno no son lugares físicos, sino estados del ser. Estados del ser. Sí, estados que creamos nosotros mismos a través de nuestras propias elecciones y creencias. Es decir, no hay un Dios que nos juzgue y nos envíe a un lugar u otro. No. Somos nosotros quienes creamos nuestra propia experiencia de cielo o infierno, tanto en esta vida como en la próxima. Entonces, vivir en alineación con nuestra verdadera naturaleza, expresando amor y compasión, nos lleva a un estado celestial. Exacto. Un estado de paz, alegría, plenitud. Y por el contrario, vivir con miedo, resentimiento, egoísmo, nos conduce a un infierno interno. A un estado de sufrimiento. ¡Wow! ¡Qué idea tan poderosa! Es una idea que te empodera, ¿no crees? Nos dice que tenemos el control de nuestra propia felicidad y destino espiritual. Sin duda. Y esa idea de empoderamiento nos lleva al capítulo 6, donde Walsch explora la conexión entre la transformación personal y la creación de un mundo mejor. La idea central es que nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Si queremos cambiar el mundo. Debemos empezar por cambiarnos a nosotros mismos. Exactamente. Y Walsh nos anima a aplicar las ideas del libro a nuestra vida diaria, a cultivar el amor, la compasión, la conciencia. Nos da herramientas prácticas. Sí. Como la medicación, el pensamiento positivo, la toma de decisiones conscientes. Herramientas para ayudarnos en este proceso de transformación personal. Y a medida que más individuos experimentan esa transformación interna, el cambio se expande hacia afuera, creando una onda expansiva de amor y paz que puede transformar el mundo. Increíble. Y justo cuando pensamos que hemos absorbido toda esta sabiduría, llegamos al capítulo final de Conversaciones con Dios. ¿Y qué nos encontramos en este capítulo final? Bueno, Walsh nos recuerda que esto es solo el comienzo de la conversación. El verdadero viaje espiritual no se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de mantener un diálogo constante con lo divino dentro de nosotros. Se nos anima a cuestionar nuestras creencias, a explorar nuevas perspectivas, a mantener la mente abierta a las infinitas posibilidades del universo.
El viaje espiritual es un proceso continuo de crecimiento, aprendizaje y expansión de la conciencia. Y Conversaciones con Dios es una invitación a embarcarnos en ese viaje con valentía, curiosidad y un corazón abierto. Exactamente. Una invitación a seguir explorando, ¿no? A seguir haciéndonos preguntas. Totalmente. Y Conversaciones con Dios sí es solo la punta del iceberg. Walsh continúa este diálogo en los siguientes libros de la serie, profundizando en temas como la naturaleza de la realidad, la conciencia, el potencial humano. Es como una aventura que te lleva a cuestionar todo lo que creías saber. Y lo mejor es que Walsh escribe de una manera tan clara y accesible que cualquiera puede conectar con sus ideas. Usa ejemplos de la vida cotidiana con los que todos nos podemos identificar. Exacto. Es un libro que te habla al corazón, que te invita a reflexionar, a cuestionar, a conectar con tu propia sabiduría interior. A medida que avanzas en la lectura, empiezas a ver el mundo con otros ojos. Con una mayor comprensión de la interconexión de todas las cosas, de la presencia divina en cada momento. Y volviendo a algunos puntos clave que hemos discutido, me gustaría destacar la importancia del amor incondicional que Walsh nos presenta. Ah, sí, el amor. Ese amor que no pone condiciones, que no juzga. El amor como hilo conductor de toda la obra. La fuerza que nos conecta con Dios, con nosotros mismos, con los demás. Es la esencia de todo. ¿Te imaginas lo liberador que sería vivir desde ese amor? Sería una revolución. Liberarnos del miedo, de la culpa, de la necesidad de aprobación externa. Vivir desde la autenticidad, desde el corazón. Y a medida que aprendemos a amarnos a nosotros mismos y a los demás de esa manera sin condiciones, creamos un espacio para que la gracia divina fluya en nuestras vidas. Esa gracia que nos impulsa a vivir con mayor propósito, significado, en sintonía con nuestra verdadera esencia. Y hablando de conceptos revolucionarios, recordemos la idea de que somos creadores de nuestra propia realidad. Uy, sí, este concepto puede ser un poco desafiante al principio. Pero al mismo tiempo, es increíblemente empoderador. Claro. Nos dice que no somos víctimas de las circunstancias, sino que tenemos el poder de elegir nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras acciones. Y esas elecciones moldean nuestra realidad. Si nos enfocamos en el miedo, la escasez, la negatividad, eso es lo que vamos a traer a nuestras vidas. Pero si elegimos conscientemente enfocarnos en el amor, la abundancia, la gratitud, Esa es la clave. crearemos una realidad mucho más armoniosa, satisfactoria. Conversaciones con Dios y nos da las herramientas para hacer precisamente eso. Nos muestra el camino. Para convertirnos en los arquitectos de nuestra propia vida. Y para conectar estos conceptos con la experiencia del lector, recuerdo un ejemplo del libro que me impactó profundamente. En un momento del diálogo, Walsh le pregunta a Dios sobre el sufrimiento en el mundo. Ah, sí. Esa pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento, ¿por qué existe tanto dolor? Tanta injusticia. Y la respuesta que Dios le da es realmente reveladora. ¿Qué le dice? Le dice que el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad para crecer y aprender. Una oportunidad. Interesante. Es una perspectiva que nos invita a ver el dolor desde un ángulo completamente diferente. Claro. El sufrimiento, por terrible que sea, puede ser una fuente de transformación, De compasión. de conexión con lo divino. Nos puede enseñar a valorar la vida, a apreciar la belleza en medio de la dificultad, a conectar con nuestra propia fuerza interior. Aunque no siempre podamos comprender las razones del sufrimiento. Podemos elegir cómo respondemos a él. Elegir el amor en lugar del odio. La compasión en lugar del juicio. La esperanza en lugar de la desesperación. Y al hacerlo, no solo aliviamos nuestro propio sufrimiento, sino que también contribuimos a crear un mundo más compasivo y amoroso. Exactamente. Y para continuar con esta reflexión, me gustaría invitarte a ti que nos estás escuchando a considerar una pregunta que Walsh plantea en el libro. ¿Qué pregunta? ¿Cómo puedes aplicar el concepto de amor incondicional en tu vida diaria? ¿Cómo puedes expresar ese amor que no juzga, que no exige, que simplemente acepta y abraza? Piénsalo. Puede ser a través de pequeños actos de bondad, de palabras de aliento, de una escucha atenta y sincera. Puede ser a través la paciencia, la comprensión, Y también a través del amor propio, aceptando tus imperfecciones. reconociendo tu propia divinidad. Cada pequeño acto de amor, por insignificante que parezca, contribuye a crear una onda expansiva de paz y armonía en el mundo. Y a medida que nos abrimos al amor incondicional, Nos convertimos en canales de la gracia divina. transformando no solo nuestras propias vidas, sino también el mundo que nos rodea, Es un mensaje esperanzador. que nos invita a recordar que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Y que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia. Al final, Conversaciones con Dios nos deja con una sensación de optimismo, Sí, definitivamente. de esperanza.
de que el camino espiritual, más que un destino final, es un viaje de descubrimiento constante. Un viaje en el que lo importante no es alcanzar la perfección, sino abrazar nuestra humanidad con todas sus imperfecciones. Recordando que somos seres divinos en constante evolución. Exacto. Y hablando de evolución, me encanta cómo Walsh nos impulsa a cuestionar nuestras propias creencias, incluso aquellas que consideramos inquebrantables, No aceptar ciegamente ninguna doctrina o dogma. sino a buscar nuestra propia verdad. A través del diálogo interno, la experiencia personal, la conexión con lo divino. Es una invitación a liberarnos de los límites mentales, ¿no? De esos límites que nos impiden experimentar la vida en toda su plenitud. Y a medida que nos abrimos a nuevas posibilidades, a nuevas formas de pensar y de ser, Nuestra realidad se expande. empezamos a percibir la magia del universo que nos rodea. Es como si de pronto pudiéramos ver con mayor claridad. Si los filtros que antes nos impedían apreciar la belleza, la sabiduría, el amor que siempre han estado presentes. Y esa es precisamente la esencia de Conversaciones con Dios, sí. Descubrir la divinidad dentro de nosotros mismos. Y en todo lo que nos rodea. Es un libro que nos inspira a vivir con mayor conciencia, a conectar con nuestra verdadera naturaleza. A crear un mundo más amoroso, más compasivo. Si tuviera que elegir una frase del libro que resume su mensaje principal, ¿Cuál sería? sería esta. El amor es la respuesta. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Qué hermosa frase. Qué gran verdad. El amor como la fuerza que nos sana, que nos une, que nos guía. Hacia la verdad y la libertad. Y para quienes quieran profundizar en las ideas de Conversaciones con Dios, sí, les recomendamos escuchar el audiolibro completo. Está disponible de forma gratuita en Audible. Encontrarás el enlace en el primer comentario debajo de este podcast. No te pierdas la oportunidad de sumergirte por completo en esta obra tan inspiradora. Esperamos que esta inmersión profunda les haya brindado una nueva perspectiva de este libro tan especial. Que les inspire a iniciar o continuar su propia conversación con lo divino. Recuerden, la verdad no se encuentra solo en los libros, sino dentro de cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos en esta aventura de conocimiento y descubrimiento. Hasta la próxima.